Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros amigos, hermanos, televidentes, a la audiencia en general de este programa escatológico. También darles a conocer o recordar, más bien dicho, los contactos del programa, que es el correo electrónico tiemposfinales@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y también el número de WhatsApp. Hoy tenemos un interesante programa especial, podríamos decir, nada menos que estaremos tocando el tema de Halloween. Todo el acontecer real, la verdad sobre Halloween. O sea, vamos a estar viendo aspecto por aspecto qué es lo que realmente conlleva esta terrorífica y malévola celebración. Sabemos nosotros que Halloween es una actividad en la que los niños regularmente recorren las casas de su vecindario pidiendo nada menos que dulces. Lo hacen disfrazados, por supuesto, y siempre van con una frase en sus bocas, que es dulce o travesura. En otros lugares le dicen dulce o truco, pero o en otros también, sobre todo en los lugares en donde se originó Halloween, dulce, que es truco o trato. Pero hoy estaremos abordando toda esta temática que es tan peligrosa acerca de lo que es esta actividad, que es netamente de los países de Europa, porque allí nace. Allí ustedes van a estar viendo diferentes imágenes, vamos a estar acompañando con algunos videos también, que es muy importante que ustedes se vayan dando cuenta que esta es una celebración que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Pero ¿cuál es el origen de Halloween? Halloween era un festival que celebraban los celtas, una sociedad controlada por los famosos sacerdotes druidas que vivían en regiones como en Irlanda, en Inglaterra e incluso en parte de Francia. Y estamos hablando del 300 antes de Cristo. Esta celebración se daba a principios del invierno Cavendish, así se le llamaba. Estas sociedades druidas, estos sacerdotes, porque ellos eran podríamos decir, una agrupación que adoraban y servían nada menos que al dios de la muerte o al dios de las tinieblas, que era Samaín. Ahora, cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera, en este caso del Año Nuevo Céltico. Por eso es que el 31 de octubre es tan trascendental y tan importante. Y ellos lo hacían en honor al dios Samaín, que es el dios que les mencioné, que es de la muerte o de las tinieblas. Le brindaban, escuchen bien esto, todo tipo de sacrificios de animales, pero también de sacrificios humanos. El origen de esta celebración tan macabra, podríamos decir, está cargada de supersticiones, de leyendas, de paganismo, de ocultismo, de brujería y todo tipo de actividades del mundo de las tinieblas. Es por eso que esta actividad es tan perjudicial. Ahora, ¿qué hacían esa noche? La noche del 31 de octubre, por supuesto, que es la noche en donde en todas partes del mundo hoy se celebra. Ustedes ya ven que esto viene desde Europa. ¿Qué hacían los druidas entonces en esa noche? Se vestían con cueros, se vestían con cabezas de animales, o sea que ellos trataban de disimular su verdadera identidad.
se disfrazaban incluso de fantasma, de espíritus, de brujas, con capuchas. La cosa es que su identidad verdadera no fuese revelada. Iban pero por todo el vecindario recogiendo ofrendas para poder otorgárselas al dios de la muerte, que es Samaín. La idea era brindarle su honor. Imagínense, brindarle su honor a través de estos sacrificios de animales, pero también de humanos. Ahora, si los sacerdotes, que eran los druidas, no quedaban conformes, no quedaban a gusto con esos obsequios, escuchen bien, venía entonces el famoso trick, que es en inglés, o truco para nosotros. Y eso lo hacían nada menos que con la familia. Estamos hablando familias en donde también había niños, había mujeres vírgenes, que era lo que a ellos les interesaba. Niños o mujeres vírgenes. Entonces, ¿qué hacían? Quemaban su terreno, si no quedaban a gusto, y se llevaban nada menos que a la doncella, matando incluso a su ganado o poniéndoles incluso enfermedades a las familias, porque ya sabemos que estas personas trabajaban con el mundo oscuro. Entonces, ese es el origen de la frase trick o treat, que significa truco, travesura o truco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, queridos amigos y hermanos de este programa, Halloween no es una actividad sana, no es una actividad que se puede realizar de forma segura, no es una celebración que el pueblo cristiano debe celebrar o simplemente participar de esto, porque ya estamos viendo que el origen es bastante terrorífico. Ahora, al haber recogido y reunido todas estas ofrendas, estos famosos sacerdotes druidas hacían grandes fogatas en las colinas. Se iban a las cumbres de las colinas y entonces ofrecían nada menos que en ellas a estas personas, doncellas que recién les acabo de mencionar, que se las llevaban de las casas, o a estos animales, y lo hacían en honor o en adoración al dios Samaín, que es el dios de la muerte o el dios de las tinieblas. Entonces, estamos viendo que además de esto, ese día estos druidas llevaban consigo un nabo hueco, que seguramente ustedes van a estar viendo algunas imágenes, por dentro y con una cara grabada, como que tallaban la cara. Eso lo hacían, por supuesto, que en la parte frontal, que representaba un espíritu diabólico. De allí viene la famosa calabaza, que está tallada, ¿no es cierto?, con una nariz, con unos ojos, que eso lo vemos hoy en día en diferentes partes del comercio. Ahora, el nabo estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usada por los druidas como linterna. Entonces, cuando ellos iban a las casas o iban de casa en casa, porque eso es lo que hacían esa noche, entonces eso lo dejaban allí en esas casas, en esas mesas, en donde ellos no quedaban, por supuesto, donde no quedaban contentos con aquellos regalos. Y por eso que sacaban a las doncellas o simplemente incluso a niños. Y después hacían todo ese desastre que recién les he estado explicando. Ahora, esta práctica llegó a América porque esto primero partió en los países de Europa que hemos mencionado. Y cuando llegó a América, los nabos no eran tan abundantes. Entonces de allí se empezó, por supuesto, a sustituir
por las famosas calabazas. Primero era un nabo y después fue una calabaza. Si nos remontamos entonces con todo lo que hemos estado viendo como el origen de Halloween, nos damos cuenta que nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos ser parte de estas obras infructuosas de las tinieblas, porque eso es lo que realmente significa Halloween. Por eso que partimos viendo el origen. Antes de continuar con este interesante programa, también quiero dejarles con un video para que ustedes puedan darse cuenta que este origen es real. El 31 de octubre, como ya sabrás, se celebra en el mundo entero el Halloween. Aquí en Colombia se le dice también el Día de las Brujas. Muchas personas se disfrazan y disfrazan a sus hijos pensando solo en lo divertido que puede ser el personificar un héroe de acción, un personaje popular, de ficción o de terror por un día. Sin embargo, lo que desconocen o en algunos casos no quieren aceptar es que esa celebración tiene un origen satánico y el disfrazarse significa participar de una ceremonia ocultista. ¿Extremo? ¿Religioso? ¿Fanático? No, solo es la verdad. Obviamente, a quienes hacen dinero con estas fiestas, pues no les interesa este tema. Pero si investigas un poco más en internet sobre el Halloween, encontrarás datos que te dejarán frío. Aquí te contaremos lo básico, lo demás correrá por tu cuenta. Para comenzar, debes saber que los brujos tienen 7 fiestas principales durante el año, o como las llaman ellos, misas. Pero la fiesta principal es la del 31 de octubre, es decir, la del Halloween, que significa el Día de los Espíritus o de los Muertos. O como algunos dicen, por mejorar el asunto y diluir su veneno, le llaman Víspera de Todos los Santos. Pero de santos no tiene nada. Es una fiesta pagana. Una vigilia que los ocultistas hacían y aún hacen en la noche del 31 de octubre para amanecer el 1 de noviembre. Todo comenzó en las Islas Británicas, exactamente en las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, donde habitaban los celtas. Te estamos hablando de unos miles de años antes de Cristo. Allí habitaban un grupo de sacerdotes paganos llamados los druidas, quienes servían y adoraban al dios de la muerte. El 31 de octubre, los druidas celebraban el inicio del Año Nuevo celta con el Festival de la Muerte. Ellos creían que en esa noche la puerta que separa el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía. Y desde entonces es una fecha especial para los brujos y ocultistas, ya que además de adorar a Satanás, es una noche en la que se invocan espíritus y demonios. De esta manera verás que los niños hoy imitan a los sacerdotes druidas cuando van de casa en casa exigiendo dulces. Claro que en el rito original pedían comida y sacrificios, entre esto, hombres, vírgenes y hasta niños para ofrecer al dios de la muerte. El famoso dulce o truco viene de la manera en que estos sacerdotes paganos negociaban con los habitantes de las aldeas. Si llegaban a una casa, advertían con la frase trick or treat, que significa nos das algo o te hacemos un daño. ¿Te suena familiar? Sí. Los niños van de casa en casa pidiendo dulces y a quienes no les den nada, les hacen un daño, desde lo más leve como dejar basura en la entrada hasta romper un vidrio. Claro, en el caso de los druidas,
era lanzar una maldición sobre la casa que no les diera nada, y en muchos casos el pago era la muerte. La famosa calabaza viene como una herramienta que utilizaban estos sacerdotes druidas para ver en la noche mientras hacían sus recorridos por las aldeas. Aunque en realidad, en vez de calabaza era un nabo de gran tamaño, con una antorcha encendida adentro y con una cara malévola, que representaba el espíritu diabólico por medio del cual recibían su poder y a quien adoraban. Además, todos los símbolos que se usan para esta fiesta y que hoy ponen como decoración en casas y almacenes son de origen satánico, como los gatos negros, los búhos, los murciélagos, la sangre, los fantasmas, los monstruos, etc. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la agenda del entretenimiento mundial nos venden esto como inofensivo, para que nuestros niños se familiaricen desde pequeños con el lenguaje diabólico. Como has podido ver, esta fiesta es realmente escalofriante y tiene un origen satánico, puesto que participar de ella es unirse a millones de ocultistas que invocan demonios en su vida y en su casa. Tú decides si decides participar ya sabiendo esto, o decides alejarte, obedecer a Dios y guardar a tus niños de esta fiesta diabólica. La palabra de Dios dice en Efesios 5:11, no tomen parte de las cosas inútiles que hacen los de las tinieblas, más bien rechácenlas. Por eso los hijos de Dios decimos no al Halloween. Después de este impactante video, imágenes con respecto a lo que es el origen de Halloween y todo lo que hemos estado conversando, tratando en el inicio de este programa, es parte de la realidad. Pero hoy, en la actualidad, nos damos cuenta que esta fiesta se ha ido incorporando poco a poco. Podríamos decir que hoy en día es parte de nuestra festividad, porque en todas partes del mundo el 31 de octubre se celebra Halloween. Partió desde Europa, como lo estábamos viendo, para luego diseminarse prácticamente en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos es parte de una fiesta popular. O sea, es algo que hoy en día ha tomado y ha cobrado mucha fuerza. También almas inocentes, podríamos decir que son parte de esta celebración, de esta fiesta. ¿Y por qué digo almas inocentes? Porque los niños son almas inocentes, que incluso, lamentablemente, en alguna oportunidad han sido parte de ritos, de costumbres que derivan no precisamente del bien, sino que derivan del culto a Satanás. Quiero darles a conocer algunos datos también importantes con respecto a lo que sucede el 31 de octubre. Por ejemplo, en Europa, en Francia, en Irlanda y en muchos países, solamente por mencionar algunos, se realizan misas negras, estamos hablando del día 31 de octubre, sacrificios humanos, precisamente de guaguas, de bebés, todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas también con el mal, los famosos aquelarres también. Entonces el 31 de octubre es un día altamente peligroso para el pueblo cristiano. El 31 de octubre es el día o la fecha más importante en el calendario satánico. Eso pasa el 31 de octubre. Por eso es que ese día es cuando hay más actividad paranormal, porque es la fecha más importante para los satanistas.
Hoy en día la noche de Halloween es reconocida por todos los satánicos, por todos los ocultistas, por todos los seguidores del diablo. Lo podríamos decir abiertamente como la noche para ellos del Año Nuevo. Porque esa es la noche del Año Nuevo para los brujos, para las brujas que trabajan y creo que ese día tienen más actividad que nunca. Mencionarles a un hombre muy conocido de la década de los 70, que es Anton LaVey. Seguramente ustedes lo deben conocer, lo han visto en algún documental, en alguna foto de internet, porque él es el autor de la Biblia satánica. Es más, ministro de la Iglesia de Satán. Y él dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satánicos. A pesar de que Anton LaVey, por supuesto que ya está muerto. Pero eso es para que ustedes se den cuenta de estos datos importantes. Ahora, Irving, quien fue una de las brujas más grandes en el oeste de Europa, Doreen Irving. Ahí también van a ver ustedes imágenes. Escuchen bien. Ella se mencionó o se autodenominó concubina del alto ministro de Satán en esa misma área. Posteriormente ella después se convierte al cristianismo, que eso también es importante. Ahí nos damos cuenta también de que hay muchos testimonios de ex brujos o brujas que se han convertido al cristianismo. De hecho, decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, lo estoy citando textualmente, dice, ni siquiera mencionarían la palabra frente a sus hijos. Eso lo dijo una de las más grandes brujas del oeste de Europa. Ahí tenemos datos importantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países del mundo, es el día en donde más desaparecen niños. Eso también es un dato preocupante, porque las estadísticas no se equivocan. Es donde más desaparecen niños. Se han reportado incluso ese mismo día, 31 de octubre, numerosos crímenes de personas que sin escrúpulo esconden solapadamente un cuchillo en una fruta, incluso algún tipo de, puede ser de alguna sustancia tóxica, la esconden en un caramelo, por ejemplo. Y eso ha pasado. Entonces, incluso hasta agujas han puesto en los caramelos. Por eso que, y obviamente que todo esto va con un fin diabólico. Para los niños en Estados Unidos, Halloween está yendo más allá de una tradición de disfraces y recolección de dulces, porque en los últimos años, la vida de los pequeños ha estado en riesgo, según autoridades. En 2017, una madre logró salvarle la vida a su hijo, cuando detectó que dentro del dulce del pequeño había algo extraño. So you can already see what is poking out of that. It's a fucking needle, you pieces of crap. This was sealed package. Disgusting, people. This kind of shit that makes it so that I don't want to even take my son trick-or-treating next year. Like, this is why people don't do this anymore. En 2021, la aterradora imagen de una aguja escondida en un chocolate causó preocupación, pues la intención era más que evidente, alguien quería hacerle daño a los niños. La policía alertó a la comunidad de Fastorie, Ohio, para revisar los dulces que recibieron los niños. La edición de este año podría ser la más aterradora de la historia. Hay alerta de que cárteles del narcotráfico en México están distribuyendo fentanilo en forma de dulces. El propósito, crear niños adictos al fentanilo, un opioide potencialmente mortal, el cual llevan clandestinamente a los Estados Unidos en paquetes de dulces. Sus intenciones de aumentar el número de adictos a las drogas garantiza constantes ganancias. El fentanilo ha sido decomisado, oculto en pastillas a granel que simulan ser dulces. Las autoridades exhortan a los padres a revisar cada dulce que reciben sus hijos en Día de Brujas, asegurándose de que estén seguros y descartar todo lo que ya esté abierto o hecho en casa. Pero vean,
¡Qué asquerosidad! Vean, no sé si alcancen a distinguir lo que tiene aquí adentro. ¿Cómo es posible que haya gente con tanta maldad que se atreve a ponerle cosas a los dulces? Vean, este montón los estoy revisando. ¿Cómo se atreven a ofrecerle esto a nuestros hijos? ¿A qué los están induciendo? Este dulce, ni siquiera lo he abierto, pero aquí tiene cinta. ¿Sabrá Dios qué le habrán puesto? La verdad, la humanidad de hoy en día está de dar tristeza y estar muy al pendiente de nuestros hijos. Es por eso que ese día hay un alto índice a nivel mundial de muerte. Y estas drogas, porque son drogas también, estos polvitos que les colocan también, todo tiene una intención. Simplemente es poder sacrificar niños en ese día. O lo que hacían los druidas, imagínense ustedes, llevarse doncellas, mujeres vírgenes, a las altas colinas y sacrificarlas también en esas hogueras. Pero qué importante saber qué dice Dios en su palabra. Hay una cita bíblica en Deuteronomios 18, del 9 al 12, que dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndoles pasar por el fuego, ni practiquen la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, los agoreros, por ejemplo, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Eso dice Deuteronomios 18, del 9 al 12. Amonestaciones contra las costumbres paganas. Si hablamos en este caso de adivinos, estamos hablando simplemente de agoreros, que es lo que dice la palabra del Señor en la versión 1960. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Podrá un hijo de Dios celebrar esta fiesta o hacer parte a sus pequeños hijos de colocarse un disfraz? Creo que no es lo apropiado. No corresponde a lo que es nada menos lo que dice la palabra del Señor. Hay una cita bíblica que quiero leer con respecto a eso para que nos demos cuenta que la palabra de Dios tiene la verdad y es la que a nosotros nos guía. La carta de Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Significa que el disfraz no es para un niño, para un hijo de Dios, porque el disfraz, ¿quién lo utiliza? Satanás, lo dice la palabra del Señor. Se disfraza. El Señor a nosotros nos viste, que es distinto. Si ustedes se van a Efesios capítulo 6, se van a dar cuenta que aparece la armadura de Dios y dice vestíos, no dice que se coloquen un disfraz. Entonces, cuando nosotros practicamos estas cosas o simplemente se abre la puerta de la casa para que entren estas obras infructuosas de las tinieblas, simplemente nos estamos dando cuenta que estamos dejando entrar a espíritus inmundos, espíritus malevos que toman el control de los niños, que son los más inocentes.
Por eso es que muchas veces hay tantas dificultades, enfermedades, sobre todo en la parte o en el área psicológica. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. No participar de esto. Tratar de no celebrarlo, y si alguna vez lo ha hecho, bueno, no volver a realizarlo. Porque simplemente esto es parte del engaño. Recordemos nosotros que Satanás es el engañador. Jesús lo dijo en San Mateo 12, versículo 30, que es muy importante: el que no está a mi favor está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tratar de estar allegados a lo que dice la palabra del Señor. Qué interesante entonces es lo que hemos podido estar meditando con respecto a lo que es Halloween. Aparecen otros aspectos que son muy interesantes también de mencionar, que es Jack. No sé si a ustedes les hace sentido, recuerdan al famoso Jack. Bueno, él tiene mucho que ver porque los druidas llevaban, recordamos un poquitito lo anterior, el nabo que se utilizaba antes de las calabazas, y cuando lo ahuecaban, recuerden ustedes que colocaban la famosa linterna que yo les hablaba, por eso que se llama la linterna de Jack, que es una leyenda también. Bueno, ¿saben ustedes que eso es muy profundo? Porque eso significa una maldición al iluminar tu camino. ¿Quiénes lo han hecho? Por supuesto. ¿Y saben ustedes que eso viene siendo un espíritu familiar? Por eso que esas cosas no hay que practicarlas. No hay que entrar este tipo de objetos a la casa de un cristiano. Entonces, cuando esta calabaza o este nabo, cuando nos remontamos más a el tiempo de inicio de esta celebración, bueno, iba encendida con esta famosa vela, que después fue linterna, por supuesto, avanzando en el tiempo, y eso lo llevaban los druidas para alumbrar su camino a la maldición en el fondo. Y ellos le llamaron Jack porque era un supuesto espíritu. El famoso espíritu de la linterna, incluso le llaman algunos. Estamos hablando de más o menos el siglo XVIII, imagínense ustedes. O sea, esto es muy, muy antiguo y que ahora, por supuesto, se remonta a este pleno siglo XXI. Recuerden ustedes que esta celebración es propia nada menos que de Irlanda y de los países que mencionamos al comienzo. Ahora, en la versión moderna está la famosa calabaza, que ustedes se van a dar cuenta que en todos los supermercados, en todo el comercio se está vendiendo y aparece una calabaza como iluminada, tiene un color también particular. Por eso que el nabo grande usado por los sacerdotes druidas, ellos le llamaron un espíritu familiar. Ahora la pregunta es, ¿cuántos espíritus son los que comienzan a invadir una casa, un hogar, haciendo esto de forma a lo mejor como una simple o sencilla celebración o como algo muchos dicen es una tradición, o simplemente como algo tan inocente? Pero no es nada de inocente. Es por eso que hemos estado tocando también este interesante tema. Ahora hay otros datos que también no los podemos dejar de mencionar, que es el famoso 1 de noviembre. Hemos hablado un poquitito del 31 de octubre, ahora el 1 de noviembre, que es el día
de Todos los Santos. Bueno, este día casi siempre se celebra en memoria o se da un tributo a las personas que han fallecido, pero en el fondo la Iglesia Católica lo ha hecho en tributo a los mártires, si ustedes se dan cuenta, o santos le llaman ellos de la Iglesia Católica. Entonces, por eso que el 31 de octubre se convierte en la víspera, y es el día, por supuesto, de Halloween, y entonces el 1 de noviembre, que es el día que le sigue, simplemente no tiene nada de santo, si ustedes se dan cuenta, porque es simplemente un día que ha sido instituido o tomado por la Iglesia romana. Eso es para que ustedes se den cuenta que estos días no tienen nada de santo. Bueno, la cultura popular podríamos decir que llamó a esta celebración Jalomas, se le llamaba al principio, y con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo, simplemente el 1 de noviembre se conoció de la manera que les mencioné, después fue evolucionando con el tiempo hasta llegar finalmente a la palabra Halloween, que no cambia en nada. ¿Por qué? Porque es una práctica pagana. Recordemos nosotros que es el día de celebración del dios de la muerte y de las tinieblas, que es Samaín. Entonces el 31 y el 1 de noviembre no se relacionan entre sí. Uno es el día de las brujas y el otro no tiene nada que ver con la parte santa que ellos lo están vinculando a las personas que han muerto, en este caso de la Iglesia romana. Simplemente es un día, ¿no es cierto?, seguido al día de la fiesta. Y a una fiesta que es netamente diabólica, porque no lo podemos adornar. Aparecen algunas imágenes que ustedes van a estar viendo del Festival de Samaín, en donde se iban a las colinas, están las hogueras que ustedes van a estar mirando, ¿ya? All Hallows, que es Day, que es el Día de Todos los Santos, también simplemente hay personas allí, aparecen en un cementerio, como recordando, según ellos, también a sus seres queridos. Pero todo esto es algo que está total y absolutamente vinculado con el Día de las Brujas. Hemos visto entonces el origen, hemos visto datos interesantes e importantes de lo que es Halloween, pero también recordar que es una fecha de los satanistas, de los brujos, de los ocultistas, pero también de los tarotistas, de los adivinos. Podríamos decir de toda clase de seguidores de Satanás. Quizá haya gente que inocentemente lo haya celebrado. Si está escuchando este programa, si lo está viendo, la verdad que deje de hacerlo, porque tiene que ver con abrir una tremenda brecha o dejar una brecha para que muchos espíritus, incluso familiares como el que estábamos viendo, que tiene que ver el de la calabaza, con esa linterna o anteriormente la vela encendida, entren a esa casa. Magos que también invocan espíritus, hechiceros que trabajan en un altar, todo esto es parte de lo que tiene que ver con la celebración de Halloween. El propósito es simplemente tratar cada vez más de desvirtuar a los pequeños, podríamos decir que de incluso engañar, porque recordemos nosotros que Juan 10:10 lo dice, que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, mas Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Halloween
Es un colaborador directo del reino de las tinieblas. Todo su simbolismo, sus demonios, sus fantasmas, habla de la muerte, de esqueleto, de miedo, de terror. No tiene nada que ver con el mundo, podríamos decir, espiritual de Dios. No tiene nada que ver. Los disfraces, las figuras de deidades, porque eso hoy en día se ve. Ahí ustedes están viendo algunas imágenes también. La brujería, el vudú, que hoy en día se utiliza mucho. E incluso también la muerte. Entonces, el disfrazar a un niño, a un bebé, un joven, de a lo mejor hada o de un angelito, simplemente está disimulando, pero sí está siendo parte porque ya se está colocando un disfraz específicamente en ese día. Como muchos dicen, una tierna, a lo mejor un tierno animalito podría ser, pero simplemente todo es parte de lo mismo, no porque a lo mejor el disfraz de ese animalito vaya a ser satánico, es por el día en el que se está haciendo, que es tratar, a lo mejor muchos dicen, de disimular, tratar a lo mejor de opacar aquello que es tan malo como disfrazar a un niño de un diablo, a una niña de una bruja, de un fantasma, etc. Entonces simplemente, muchos dicen que es el día de los niños. Bueno, podríamos decir que es el feliz día de Samaín. Y Samaín es el dios de la muerte y de las tinieblas. Es una mezcla de culturas paganas en el mundo. Hay muchas culturas paganas y eso se vincula. Creencias, por ejemplo, costumbres de pueblos, los mismos egipcios que tenían, también adoraban a muchas deidades, los mayas, también muy supersticiosos, los babilónicos. O sea, estamos viendo que hay muchas mezclas de culturas que son netamente paganas. Hay disfraces de calabazas, por ejemplo, y hoy en día, ¿por qué no mencionar? Porque es como lo nuevo, los zombies o la reina de la muerte. Por eso que las celebraciones de Halloween tienen que ver con deidades netamente ya incluso paganas, arraigadas, porque ¿saben ustedes, queridos amigos y hermanos de este programa, que todas estas culturas paganas están arraigadas en este tiempo a las personas? Ustedes se van a dar cuenta que el día 31, el 31 de octubre, todas las personas van a estar vinculadas con esta celebración, incluso también los adultos. Y hoy en día quiero decirles que hasta las catedrales a veces están adornando o simplemente se ven repletas de dioses paganos, y eso lo vemos, de vírgenes, de imágenes, de beatos, por ejemplo. Eso es parte, todo tiene una relación con el famoso mundo de Halloween. Por eso que es importante que los padres puedan enseñar de pequeño a sus hijos, de pequeñitos, y hacerles ver que todas estas cosas son perjudiciales, que no tienen nada que ver con lo que es, podríamos decir, con lo de Dios, con la divinidad. Por eso que hay un origen que nosotros lo hemos tratado y que es un origen que hoy en día cobra vigencia a nivel mundial, porque todo esto ha ido esparciéndose por todas partes del mundo. Hay países como México que son muy paganos, tienen pero incluso días y días de celebración. Eso también es algo alarmante. Entonces, hemos querido dar a conocer en este programa
este tema tan interesante como es Halloween. Recordemos que nosotros debemos guiarnos de las Sagradas Escrituras. Hemos mencionado algunas citas bíblicas con respecto a esto, para que las familias cristianas y para que toda persona, puede que no sea cristiana y esté viendo este programa, no sea parte de estas actividades satánicas, que no sea parte de esta costumbre pagana, porque esto es abrir una puerta a Satanás. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Recordemos que en los colegios hoy en día también esto se celebra, por ejemplo, y son cosas en el fondo que van infiltrándose de forma a lo mejor muy solapada en las familias, en los niños, y a veces pasa un tiempo y esos niños están con constantes pesadillas, tienen problemas de salud y a veces no sabemos el por qué. Bueno, este programa le ha ido aclarando que puede haber un grave error que usted está cometiendo. Por eso que hemos dado argumentos netamente basados en la palabra del Señor. Para ir concluyendo, quiero hablar acerca de las consecuencias de esta celebración, porque trae una consecuencia. Quiero leerlo de la palabra del Señor, de la Deuteronomios. Esta es la versión 1960 y dice, Deuteronomios 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Hay daños espirituales. He mencionado algo como una pincelada. Niños con insomnio, a lo mejor con problemas psicológicos, con algún tipo de enfermedad, porque se abrió una puerta. Es por eso que Colosenses 3:23 dice: hacer todo para la gloria de Dios. O sea, que en el fondo no haya un paganismo. Por eso que el daño espiritual es también importante prevenirlo. Miren, hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento que no puedo dejar de mencionar, que está en Levíticos 20, versículo 6, que dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. O sea, ¿qué podríamos decir? Que este versículo lo que quiere decir que la persona que se comunica con espíritus bloquea la comunión con Dios. Entonces el daño espiritual es grave. Vamos precisamente a algo. ¿Qué otra consecuencia a lo mejor puede traer esta celebración a sus hijos? La rebeldía. Hoy en día los adolescentes siempre tienen una expresión: es que nadie me entiende. Los padres dicen: pero este niño, este adolescente, no se comportaba así. ¿Será una consecuencia de Halloween? Puede ser. Porque todo esto, ya hablamos de un daño espiritual, pero también hay una contaminación espiritual. Entonces los hijos no pueden, ni el padre puede permitir esto. Halloween, ya lo hemos dicho, que es el día de los muertos. Es el día de las brujas. Hay un honor, una adoración al dios de la muerte Samaín o al dios de las tinieblas, si ustedes quieren mencionar. Entonces, Halloween solamente glorifica a la muerte y es un símbolo satánico. Entonces, no podemos permitir que nuestros hijos adolescentes sean parte de esto. De los dibujos, de una imagen, de un dulce, de lo más mínimo, porque todo esto va a acarrear algo, que es una atadura, que esto es importante, que le va a conducir a estos daños espirituales, a estos problemas espirituales, emocionales, físicos,
porque hay que evitarlo. ¿Por qué no mencionar, y lo van a estar viendo en pantalla, la violencia juvenil, la autodestrucción, el suicidio? Todo esto lo estamos viendo ahora. Adolescentes que terminan con su vida. Pero hay algo que gatilló. Se dejó abierta una puerta, una brecha. La violencia que hoy en día sin precedentes está en el mundo. Los colegios en realidad están con un alto índice de violencia. Los educadores no hayan qué hacer, las autoridades. Bueno, acá tenemos las consecuencias de celebrar. Las películas de terror también son parte de esto. La autodestrucción, el suicidio que se está dando. Terrible. Consecuencias de Halloween. Por eso que las razones son muchas para no celebrarlo. Aparece una cita bíblica que no puedo dejar tampoco de leerla, porque este es un programa especial, que está en Gálatas. Nos vamos al Nuevo Testamento. Ustedes también pueden acompañarnos con la palabra del Señor, que es en el capítulo 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la cita bíblica tiene relación con Halloween. En Halloween se rinde culto a Satanás abiertamente, pero hay una apariencia que ustedes, amigos, y la audiencia de Tiempos Finales dice: pero si esto es una actividad recreativa, es una actividad llamativa, exacto, por los colores, porque cada vez más la van ornamentando y van sacando cosas en el comercio. Y esto obviamente para los niños es algo pero demasiado llamativo. Pero el verdadero significado está oculto, inserto. Y ya lo hemos explicado en este programa. Pero también hoy en día ya no es tan oculto porque nuestros ojos lo están viendo. Hay un culto dedicado específicamente a Satanás. Los antiguos druidas, ¿qué hacían? Consagraban personas. Imagínense, objetos los dedicaban al dios de la muerte. Entonces, la destrucción era muy evidente. Y recordemos nosotros que la palabra de Dios en un primer mandamiento lo dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí no se está amando a Dios, sino simplemente se está dando culto a Satanás. Recordemos una cita bíblica en Marcos 10:14. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios o el reino de los cielos. Simplemente, le quiero hacer una pregunta a usted, querido amigo y hermano, audiencia de Tiempos Finales. ¿Llevaría usted disfrazado a su hijo a los pies de Jesús si lo tuviese que hacer? Piense y reflexione unos minutos. Yo creo que no. Porque ¿qué pensaría Jesús? Él quiere niños libres. Jesús, Dios, nuestro Padre Celestial, quiere niños libres. Y usted como padre, usted como madre, usted como abuela, debe llevar encaminados sus hijos al camino de Dios, libre y no atado a esta clase de obras de las tinieblas. Todo esto contamina, por supuesto. Y por eso que leemos esa cita bíblica, 2 de Corintios 10:14, que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Parece inofensiva esta celebración, pero no lo es. La palabra de Dios ya lo dijo en Juan 10:10, que
Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y recordemos nosotros que Satanás es el padre de la mentira. Lo dice la palabra del Señor. Entonces es importante. No podemos alterar la conducta de nuestros hijos, de los adolescentes. Por eso que los niños después padecen de trastornos, de temores, de pesadillas, de amigos imaginarios que dicen que ellos tienen, de rebeldía, de desobediencia, de mala conducta. Son niños agresivos, violentos, enojones, llenos de ira, porque estos demonios se les han metido cuando nosotros hemos abierto esta puerta. Es por eso que todos estos frutos y estas manifestaciones simplemente son parte de Samaín, que es el dios de la muerte. Porque recordemos que el día 31 de octubre a él se exalta. Por eso que hoy en día en el mundo hay tanto odio, tanta violencia, autoestima baja que lleva a los adolescentes y a los niños al suicidio. Es por eso que Efesios 5:11 lo dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Creo que es importante el poder entender y decir no a Halloween, porque no tiene nada que ver con la palabra de Dios y no tiene nada que ver, e incluso con algo que sea muy inocente. Se sacrificaron hijos porque eso ha sucedido y eso también hay que entenderlo. Creo que ha sido un programa muy interesante, muy importante, así que comparte también este video y lo importante es que puedas tomar el peso a este interesante programa y sobre todo a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Recordarles los contactos del programa, el número de WhatsApp, el grupo de Facebook Tiempos Finales, el correo electrónico que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl. Y por supuesto también agradecer a toda nuestra audiencia que siempre está viendo estos programas y muchos, podría decir, de varias partes del mundo también. Así que el Señor les bendiga y nos reencontramos en un próximo programa.